Aprender es la única forma posible de llegar a ser una persona de conocimiento. Jane Powell. Máximo número de conocimientos adquiridos durante el semestre. Integrarnos a un grupo nuevo. Acoplarnos a nuevos compañeros de clase. Acoplarnos al nivel medio superior. A saber que las cosas no me van a caer del cielo. Tengo que moverme para conseguirlas. Aprendí que si somos inteligentes, vamos a andar en busca del conocimiento. A tener tolerancia. A aprender a pensar, razonar, sentir y actuar de manera eficiente. Aprendí que si no sabemos leer indicaciones, hay que comprenderlas. Aprendí que no sabemos organizarnos. El ser humano normalmente piensa y actúa, por eso luego se arrepiente. Aprendí que en una dinámica tenemos que ser inteligentes para poder lograr el objetivo. Para ser eficientes tenemos que utilizar un filtro: razonar, sentir. El ser humano se divide en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El alma se divide en dos partes: cognitiva y afectiva. La parte del alma afectiva es la que trata las actitudes, sentimientos y emociones. El cerebro se divide en dos hemisferios, izquierdo y derecho. El componente químico del ser humano es la neurona. El componente físico del ser humano es la hormona. Las competencias genéricas tienen que ver con el desarrollo de las facultades del ser humano. ¿El ser humano es positivo o negativo? La esencia del artículo 3 constitucional es que se desarrollen armónicamente todas las facultades del ser humano. La ciencia es un conjunto de conocimientos ordenados que ya han sido comprobados. El propósito de estudio de la lógica lo conforman las formas y estructuras del pensamiento. El sitio web realacademiaespañola.es es un diccionario de información confiable y verídica. La lógica es una ciencia que estudia las leyes del pensamiento y razonamiento. El método es una serie de pasos para no llegar o llegar a algo. La idea es una representación mental que surge a partir del razonamiento o de la imaginación de una persona. A partir de la idea pueden surgir miles de inventos. El concepto es una unidad cognitiva del significado. El concepto está en la parte del razonar. El concepto es cómo vas a definir la idea, ponerle nombre a los datos. El juicio es la facultad de nuestro entendimiento que es capaz de discernir y de valorar cuestiones. El alma se divide en dos aspectos: razonamiento y sentimiento. El razonamiento consiste en organizar y estructurar las ideas para arribar a una conclusión. El pensamiento es aquello que se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. El acto del habla locutivo es la idea o el concepto de la frase. El acto del habla locutivo se realiza por el simple hecho de decir algo. El acto del habla locutivo hace referencia a la intención del emisor y la acción realizada por medio del enunciado. Algunos ejemplos del acto ilocutivo son ordenar, pedir y dar disculpas, aconsejar, reaprender, entre otros. El acto del habla prelocutivo es el efecto que produce en el interlocutor el acto ilocutivo. Es el cumplimiento de esa petición. Las emisiones constatativas son proposiciones que afirman o niegan algo sobre el mundo o sobre nosotros mismos, es decir, constatan o describen hechos. En este mundo traidor nada es verdad ni es mentira. Todo depende del color del cristal con el que se mira. Las emisiones realizativas implican alguna acción al ser pronunciadas, es decir, se hacen simultáneamente al decirlas. De los enunciados de emisiones realizativas no es posible declarar su verdad o falsedad. El ser humano está dotado de actividades mentales superiores. Hace 165.000 años aproximadamente se nos considera a los seres humanos con las características de Homo sapiens sapiens. El camino del conocimiento inicia con una idea. Esta se convierte en un dato, luego en información y por último en conocimiento.
La comunidad de indagación consiste en el establecimiento y el fomento de un ambiente propicio en clase. La comunidad de indagación es un componente crucial de la enseñanza del pensar. El hemisferio derecho del cerebro tiene facultad para expresar, captar y controlar los aspectos no verbales de la comunicación. El hemisferio izquierdo del cerebro se encarga de los razonamientos lógicos, análisis y aprender información teórica. La mayéutica es un método socrático de enseñanza basado en el diálogo entre maestro y discípulo, con la intención de llegar al conocimiento de la esencia. Debo conocer el proceso de pensamiento y razonamiento porque es la parte más importante del ser humano. De un dato pueden pasar 4 cosas. 1. Me quedo con el conocimiento. 2. Mezclo el otro con una persona distraída. 3. Tomo el conocimiento de otra persona. Y por último, 4. Creo uno nuevo. Indagar significa buscar, investigar. Aprendí que la información se puede convertir en un conocimiento. Ser competitivos para obtener una mejor calificación. La flexibilidad es un valor que se define como la facilidad para acomodarse a distintas situaciones o a las propuestas de otros. Han pasado 165.000 años y el ser humano aún no puede inventar algo para fomentar los valores y vivir paz. Siempre que pedimos algo tenemos que argumentar. El argumento es un razonamiento para probar o demostrar algo. La mayoría de las palabras en español provienen del latín o griego. La palabra argumento proviene del latín argumento. Argumento surgió como uno de los recursos que usaban los griegos para la toma de decisiones políticas. La lógica es una ciencia que te ayuda a tomar mejores decisiones. Un argumento se compone de premisas y conclusiones. Las premisas apoyan la conclusión, la cual se infiere y recibe justificación. Las proposiciones son aquellas que expresan un único pensamiento, puede ser verdadera o falsa. Demócrito fue el primero en hablar del átomo. Albert Einstein fue el que dijo que hay más partículas pequeñas que el átomo, protones, neutrones y electrones. Los cuánticos. El quantum es la unidad mínima que existe en el universo. Se mide como elementos positivos y negativos. Existe medicina cuántica que funciona a través de los impulsos eléctricos para hacer estudios clínicos. La suma de átomos es igual a una molécula. Un ejemplo de molécula es la del agua, H2O. La suma de moléculas es igual a una célula. La suma de células es igual a un tejido. La suma de tejidos es igual a un órgano. La suma de órganos es igual a un sistema. La suma de sistemas es igual a un aparato. La suma de aparatos es igual a un organismo o cuerpo. La suma de cuerpos es igual a una familia. La suma de familias es igual a una colonia. La suma de colonias es igual a una ciudad. La suma de ciudades es igual a un estado. La suma de estados es igual a un país. La suma de países es igual a un continente. La suma de continentes es igual a un mundo. Las proposiciones moleculares están constituidas por las atómicas. Las premisas es cada una de las proposiciones anteriores a la conclusión de un argumento. Una conclusión es una proposición al final de un argumento. La argumentación lógica se basa en las relaciones causa-efecto. Un argumento lógico se construye con proposiciones. Los argumentos afectivos emotivos están dirigidos a los sentimientos, deseos, temores, dudas. Algunos ejemplos de indicadores de premisas son pues, así que, puesto que, por ende, en consecuencia, etc. Interactuar con el diálogo en el salón de clases sirve para una discusión colectiva y así llegar a un resultado. Los argumentos positivos se dan cuando presentan pruebas o información que apoyen la postura que se argumenta. Los negativos se dan cuando se presentan pruebas o información que refuten la postura que se argumenta. Los argumentos basados en valores tratan de apelar los sentimientos del receptor con el objetivo de que cambie de parecer con respecto a un tema. Los argumentos basados en definiciones son aquellos que toman definición de una palabra o tema. Los argumentos basados en comparaciones se usan cuando se presenta una situación
y luego se describen los diferentes resultados. Los argumentos basados en descripciones tratan de persuadir sobre la importancia de algo. Persuadir significa convencer a alguien. Los argumentos basados en autoridad toman en cuenta la credibilidad de una persona con poder. Los argumentos basados en concretos toman como referencia información de conocimiento general. La inferencia es una evaluación que realiza la mente entre proposiciones. Los tipos de inferencia son de comportamiento trivaluada, lógica, probabilística, multivaluada y difusa. La suposición es una consideración o deducción de algo como cierto. La presuposición es la suposición previa sin fundamento. Conciliar es arreglar o resolver algo. Convivir es vivir en compañía de otro u otros. Acordar es decidir y concretar de común acuerdo o la totalidad de otros. La interacción lingüística es la utilización del lenguaje en una actividad colectiva. Aprendí a guardar silencio cuando alguien está hablando en clase. Razonar las indicaciones del mentor. Hay cosas que algunas consideran algo ilógico y otros piensan lo contrario. Como estudiantes del nivel medio superior, tenemos capacidad para pensar y reflexionar sobre temas específicos, sacar ideas y conclusiones con coherencia. El ser humano está regido por conductas. La presunción es el acto y efecto de presumir. La conjetura es un juicio que se usa como resultado de realizar observaciones o de analizar indicios. La lógica proposicional es un sistema lógico que estudia el razonamiento conforme a proposiciones. La lógica formal es la parte de la lógica que se encarga del estudio de la inferencia mediante la construcción de lenguajes, sistemas deductivos y semánticas formales. La conjunción y se usa como valor de unión, suma o adición para añadir otro elemento. La conjunción pero opone dos elementos y establece una objeción. Negación no es cierto, es una operación sobre proposiciones. La disyunción o tiene dos sentidos, incluyente y excluyente. Condicional sí, entonces, implica dos proposiciones. Bicondicional sí y solo sí. También es llamado equivalencia o doble implicación. Las tablas de verdad muestran el valor de verdad de una proposición compuesta. Aprendí a hablar en público de manera eficiente. Aprendí que para darle fin a una conferencia no debo decir gracias. Aprendí a conocerme, saber cuáles son mis metas, propósitos, misión y política de vida. A redactar lo que pienso y siento. Utilizar la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación para calificar. El uso de metodologías para un mejor aprendizaje. La metodología se centra en valores. Su filosofía es el amor al conocimiento y el conocimiento de uno mismo es el más importante. Ser líder. Trabajar eficientemente en equipo. Ser crítico para escoger las fuentes de información adecuadas. Comprender conceptos en clase. Contribuir algo a la sociedad. El ser humano aprende de manera visual, por eso es importante el manejo de organizadores gráficos. Las personas de éxitos son las que saben hablar en público. Aprendí que la vida es el regalo más hermoso que hemos recibido y ahora nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con ella. Doctor honoris causa es un título honorífico que da una universidad a personas eminentes. Esto ha sido todo por el video.